El restaurante parecía una postal, guirnaldas enroscadas alrededor de las lámparas, copas que reflejaban pequeñas constelaciones de luz, una nieve lente que comenzaba a dibujar la ciudad en blanco más allá de los ventanales. En una mesa apartada, bajo la sombra cálida de un abeto cargado de esferas, Sofía esperaba con la espalda recta y las manos apoyadas sobre el mantel como si sujetara algo que no quería soltar. Sus uñas marcaban pequeños círculos en la tela. Al mirar sus manos, cualquier espectador distraído hubiera pensado en calma. Los que conocían a Sofía, y había pocos que la conocieran de verdad, sabían que la calma era un vidrio fino que ella pulía a diario. Tenía el teléfono apoyado en diagonal sobre la servilleta, la pantalla apagada en la luz dorada. Había escogido ese restaurante porque su padre insistía en que fuera un lugar de buena fama, y porque el rumor entre su círculo social decía que las cenas allí terminaban en destinos mejores para quienes las buscaban. Compromisos, contratos, nuevas alianzas. Rafael Ortega, su padre, llevaba décadas construyendo empresas y reputaciones. El apellido irrigaba privilegios, pero también expectativas. Sofía jamás había pedido escapar de lo que ese apellido ofrecía. Lo que siempre había evitado era que ese mismo mundo la viera como un objeto para entretener su orgullo. Era la primera vez en semanas que había aceptado una invitación así. Había ensayado una sonrisa neutral en la ventana del ascensor antes de bajar. Había comprobado 2 veces el ramo sencillo que le habían regalado por cortesía. Había elegido un abrigo que no gritara riqueza y un color que no exigiera lástima. Había llegado con la esperanza de una conversación que no necesitara que le repitieran las palabras, de una presencia que entendiera que su silencio no era vacío, sino otra manera de escuchar. El primer mensaje llegó como una mina silenciosa bajo la mesa. Lo siento, surgió algo, no puedo ir. Fue breve, sin emoticonos, sin explicaciones. Sofía lo leyó con la misma serenidad con que escuchaba una campana lejana. No respondió, dejó el teléfono boca abajo y miró la copa de agua en la que flotaba un reflejo de luces. Sus labios se estrecharon en una línea que podía ser tristeza o irritación. Ese gesto no le importaba a nadie allí. El reloj de la pared marcó minutos que sonaron más largos. Poco después, otra notificación, una foto que la mencionaba, tomada desde lejos. La imagen la mostraba sola, las manos sobre la mesa, la silla vacía frente a ella. El texto que la acompañaba era un filo. Parece que se confundió de mundo. Entre los que recibieron la publicación hubo risas silenciosas y un par de dedos que deslizaron pantallas con satisfacción. En un grupo opulento, donde la crueldad a veces se confundía con entretenimiento, la broma estaba diseñada para agrandar una diferencia. La de clase, la de estatus, la de lo que unos consideraban normal. Esa diferencia se dibujó con trazos fríos en la pantalla. Sofía sintió la vergüenza como un animal que busca sombra. No hubo llanto, no hubo explosión. Hubo un desmontar lento, una correcta aceptación de que la realidad era como era. Guardó el teléfono en el bolso, pagó con cuidado, dejó un billete sobre la cuenta y se levantó. Fue consciente de todas las miradas, de la manera en que algunos rostros se asomaban más por curiosidad que por empatía. Sostuvo la cabeza alta hasta la puerta, luego respiró hondo en el aire helado de la calle y caminó hacia la acera como quien recoge piezas de sí misma. En la vereda, la nieve mojaba sus botines y el frío le encendía las mejillas. Por un momento dejó caer la bufanda al suelo para poder realizar una serie de señas que no pedían palabras sino aire, una pequeña manera de ordenar su respiración. Sus manos se movieron con una elegancia contenida, y en esos movimientos había historias, su formación como docente, la paciencia de años traduciendo rostros ajenos en gestos claros, que no necesitaban voz para ser reales. Fue entonces cuando 2 siluetas pequeñas se le acercaron corriendo entre los copos. Eran gemelas, y las gemelas tendían a moverse como una sola curiosidad concentrada, iguales en el paso, idénticas en la urgencia de sus ojos. Llevaban bufandas desparejas y sonrisas que aún no habían aprendido a medir el daño ajeno. ¿Por qué estás sola?,
Preguntaron con signos y palabras réplica, una mezcla que para Sofía era un mapa inmediato. Ojos grandes, manos rápidas, la palabra sola que la atravesó de forma distinta. Antes de que pudiera responder, un hombre salió del portal de un edificio cercano. Tenía las manos ocupadas con una mochila de lona y en las palmas algunos restos de grasa de un trabajo manual. Sus manías eran discretas. Llevaba una gorra baja y un abrigo modesto que había conocido otros inviernos. Se acercó con paso directo y una calma que no intentaba esconder nada. Se llamaba Mateo García, conserje del edificio donde las niñas vivían, y el hombre que, sin pretenderlo, hacía de guardián de esas pequeñas cosas que la ciudad pierde. Paquetes sin dueño, plantas que pedían agua, secretos de azulejos rotos. Mateo vio a Sofía con la misma atención que había puesto en arreglar un radiador averiado, sin juicios apresurados, con una decisión de ayudar si la necesidad lo pedía. No conocía el plan detrás de la broma. De hecho, el conserje no había sido parte de ninguna idea destinada a humillar. Al contrario, él había recibido hace unas horas una invitación distinta. Un mensaje de una de las jóvenes del grupo social ofreciéndole una propina si se sentaba con la hija del empresario por media hora. La propuesta venía envuelta en palabras que intentaban parecer piadosas, como si la caridad fuera la excusa. Mateo no había aceptado, no le interesaba prestar su presencia como entretenimiento. Estaba convencido de que la dignidad no se alquilaba. Aún así, al verla en la nieve, con la bufanda caída, y la mirada que calculaba la distancia hacia la plaza, Mateo se sintió impulsado a actuar. Compró 2 cafés en el primer puesto que encontró y se acercó con la respiración humeante. Sin dramatismos, le ofreció el vaso, sin palabras que pretendieran explicar. Un gesto práctico, la traducción más sincera de una solidaridad que no necesitaba aplauso. Sofía aceptó. Sus dedos se cerraron alrededor del cartón como quien recupera una promesa pequeña. ¿Estás bien?, preguntó Mateo en voz baja, con esa cortesía común que él tenía por defecto. Sofía sonrió con la comisura de los labios, luego alzó las manos y comenzó a contar, con señas pausadas, la versión más breve de la historia. La invitación, la mesa vacía, el mensaje, la foto cruel. Mateo observó cada movimiento, el subir de las cejas, la contracción leve en la lengua facial, el trazar limpio de sus dedos. Respondió con una mezcla de palabras y gestos pobres, porque no dominaba la lengua de señas, pero su mirada tenía una intención atenta que completaba palabras. Los pequeños malentendidos quedaron en el aire sin volverse peso. Las gemelas, que no entendían aún las sutilezas del rechazo social, tiraron de la manga de Mateo y lo arrastraron hacia el edificio de enfrente. «Ven con nosotras», dijeron, «mamá hace galletas». Antes de que él pudiera excusarse, Sofía hizo un ademán que invitaba a seguir. Un gesto sencillo, una palabra no pronunciada, que decía «no me dejes sola». La decisión fue tan natural que pareció una regla del mundo. Cuando alguien tiende una mano de verdad, se la toma. Dentro del departamento, la casa olía a harina, a canela y a una ternura que no se midió en riqueza. La abuela de las niñas, Margaret, una mujer de manos grandes y sonrisa fácil, preparaba la masa con movimientos repetidos, como si cada galleta fuera un oficio de memoria. Las paredes estaban forradas con recortes de periódico y fotografías, la vida cotidiana de una familia que no pretendía otra cosa que existir plenamente. Había en ese lugar una calidez que no necesitaba etiqueta. Habitaba en los textiles, en el tintinear de las luces navideñas y en la manera en que Margaret depositaba una galleta en la bandeja con reverencia. Las niñas, que con una naturalidad que pertenecía a la infancia, empezaron a imitar las señas de Sofía. Ella les enseñó una forma de gracias que se parecía a un abrazo con las manos. Ellas repitieron con fuerza y rieron. La risa llenó el cuarto con vibración de campanilla. En el acto simple de aprender se construyó una confianza sin juicios, palabras que no eran palabras, sino puentes hechos de piel, miradas, contacto. Mateo se sentó en la cocina con un joven padre a su lado, Diego, cuyo rostro todavía llevaba la sombra de una pérdida reciente, viudo desde hacía poco, con 2 niñas que eran su ancla y su tormenta a la vez. Diego trabajaba en el turno de reparaciones del mismo edificio, su voz era grave y sus manos grandes.
La conversación entre él y Mateo tuvo la suavidad de quienes comparten turnos nocturnos. No era charla vana, sino una crónica de despertares a las 5 y de refrigeradores rotos a las 3. Cuando Diego supo que Sofía era la hija del empresario, su mirada se llenó de que no sabía qué pensar. Había escuchado rumores, plazas de la ciudad, historias susurradas en el ascensor. Pero la forma en que las niñas lo llamaban a él, papá, y la manera en que lo miraban, desligaron a Sofía de cualquier etiqueta que su apellido pudiera haber colgado en la puerta. La sobremesa fue un mapa de pequeñas revelaciones. Sofía mostró fotos de su clase. Niños que dibujaban casas con ventanas muy grandes, niños que querían contar historias aunque no encontraban las palabras. Enseñaba a leer gestos y a construir mundos de espejo y silencio. Al explicar, cerró un libro con suavidad para indicar silencio, y en ese gesto el grupo entero comprendió por qué la canción que más amaba era Noche de Paz. No por la melodía, sino por el modo en que se podía afirmar, trazar la letra con las manos y sentir que lo que no se oye sigue siendo canción. ¿Nos enseñas la canción?, preguntó Kaylee, con una generosidad que no pesaba. Sofía asintió. Extendió las manos y empezó a firmar la Noche de Paz. Sus movimientos fueron lentos y ceremoniosos, un arpegio de dedos que pintaba la frase, el gesto de extender una mano como quien ofrece la primera línea de una casa, la otra mano siguiendo como techo. Las niñas imitaban, torpes y felices. Mateo observaba con una seriedad que se quebraba en la punta de los ojos. Diego trató de seguir con las manos, creando figuras que parecían sombras en busca de luz. No salían palabras, pero la canción se volvió un tejido entre todos. En ese régimen de proximidad sencilla, Sofía habló de su pasado sin que fuera una rendición. Contó, con signos que eran tramos de mapa, de un compromiso que se rompió en un accidente hacía años. No dramatizó el dolor, nombró la ausencia como quien mira una ventana que no se cierra del todo. Estaba allí, presente, pero no la definía. Marco de la historia era una voz que se había ido. Lo que quedó fue la lección de no dejar que la falta definiera la totalidad. Habló de su trabajo como maestra y de cómo creer en el lenguaje de las manos le había enseñado que toda comunicación es un pacto de respeto. Mateo, por su parte, guardaba historias que no eran menos dignas. Con la intimidad de aquel hogar, contó que antes había estudiado en una escuela técnica, que amaba la electricidad y los números, pero que la vida lo había hecho dejar los proyectos largos y cómodos para trabajos más cortos y necesarios. Habló de una beca perdida, de una mudanza que lo dejó con la mitad de su biblioteca y la otra mitad de sus sueños en espera. Hay en las personas que trabajan con las manos una nobleza que no pide coro. Arreglan lo roto y en el proceso aprenden a cuidar los bordes del mundo. En la cocina, Sofía mostró un álbum con fotografías. Una de su padre riendo con clientes. Otra de ella de niña en una mesa de madera, sosteniendo un lápiz que parecía una espada. Margaret se inclinó y tocó las fotos como quien anda sobre un santuario. Las niñas, en su habitual franqueza, encontraron en esos recortes una historia que no concordaba con los rumores del restaurante. Sofía no era la imagen plana que el chisme intentaba proyectar. Era una persona con raíces, ribetes, pérdidas y paciencia. Los hilos que la conectaban con ese hogar improvisado se tensaron con naturalidad. No fue una asimilación, sino un intercambio. Ella enseñó a las niñas una canción. Ellas le regalaron la sensación de ser vistas sin filtro. Esa noche, mientras la ciudad se cerraba en blanco y las luces se multiplicaban en las calles, Mateo la acompañó de regreso al portal. Caminaban en silencio, con el sonido amortiguado de la nieve. En un gesto que no buscaba ningún aplauso, Mateo recogió el teléfono de Sofía del bolsillo y le mostró la conversación que había visto por casualidad en la pantalla de un mensajero. Eran fragmentos que dejaban entrever un plan. Risas planificadas, la manera de colocar la foto, el ridículo como entretenimiento. No estaba todo claro, pero la intención se sentía como una sombra proyectada sobre la mesa del restaurante. Lo hicieron pensar que era una broma, dijo Mateo en voz baja. No te mereces eso.
Sofía observó la pantalla, sus dedos trazando una línea en el vidrio como quien lee un mapa antiguo. No hubo lágrimas, hubo un entendimiento. En su signo, la palabra que eligió fue precisa: puente, cruzar. Un puente no borraba la zanja, pero conectaba a orillas. Mateo asintió con la cabeza, y en sus ojos se dibujó la misma metáfora. Él, que arreglaba cañerías y portones, conocía puentes en su forma material. Sofía, que construía puentes con las manos, los conocía en su versión íntima. A la mañana siguiente, el ruido de la ciudad era una lista de tareas: bicicletas, letreros que ardían, el aroma a café recién hecho de la panadería debajo del edificio. Sofía volvió al aulo con las manos limpias y el rostro un poco más ligero. La tarde anterior había dejado una veta de pertenencia que no se podía negar. En clase, una niña le devolvió una sonrisa que no pedía explicación. Un niño tocó la página de un cuento con reverencia. Ella les enseñó una estrofa de La Noche de Paz y cómo convertir la letra en manos. La canción empezó a sonar en su voz interna y a tomar cuerpo en el aula. Los padres la miraban con aprobación, sorprendidos de la calma que irradiaba. Pero la ciudad no permite treguas largas. Al mediodía, un rumor, ese animal pequeño y persistente, empezó a dar vueltas por los ascensores y los cafés del edificio. La foto del restaurante se había compartido ampliamente. Nombres comenzaron a aparecer en conversaciones que pretendían ser inocuas. Algunos lo contaban con el mismo desapego con que se enumera el clima. Otros, con una crueldad más sutil, tejieron comentarios que querían justificar la broma como una lección. En la recepción, un vecino que trabajaba en relaciones públicas murmuró que era un recordatorio del terreno correcto. Esas frases no tocaban a Sofía directamente, le rebotaban en una corteza que no le pertenecía. Esa misma tarde, Mateo recibió llamadas que no eran llamadas amables, mensajes indirectos, insinuaciones de que había participado o de que se había dejado comprar. En la habitación pequeña donde arreglaba herramientas, con la radio apagada y la luz fría, Mateo encajó las palabras como quien ordena piezas en una bolsa. No era la primera vez que el mundo adjudicaba papeles a quien trabajaba en silencio. Se le acusaba de robar cosas, de no tener aspiraciones, de ser un accesorio. Él, que conocía el sabor del esfuerzo nocturno, no toleraba que a nadie se le usara como pieza. Decidió por tanto actuar con una integridad que era práctica. Fue a hablar con la persona que, según su intuición y algunas huellas de conversación, había orquestado la broma. No buscó escándalo, buscó explicaciones. Cuando la encontró, frente a una ventana que daba a una plaza, encontró a una mujer de ojos claros que había reído con demasiada facilidad la noche anterior. Hablaron en tonos que no necesitaban espectadores. Mateo no gritó, pidió responsabilidad. Le contó cómo había visto a Sofía salir del restaurante, la mano temblando apenas con el abrigo, la bufanda perdida. Le enseñó, sin teatralidad, que el entretenimiento que ella buscó había dejado un rastro de daño. La mujer respondió con una mezcla de rabia y sorpresa. No había pensado en la humillación como consecuencia, sino como un juego que reforzaba su propio sentido de mundo. La conversación fue un choque de mundos, uno que vivía en la economía de la burla y otro que sostenía la dignidad como norma. No hubo gritos, no hubo aplausos, hubo palabras que enfriaron el deseo de reír. Cuando Mateo se fue, no prometió venganza, prometió, sencillamente, que no permitiría la explotación de nadie a cambio de una moneda. Sofía, por su parte, no se enteró de esa conversación de inmediato. Esa noche, mientras hacía un té para calentar las manos, recibió una notificación que no era de la broma, sino de un correo institucional. Era una oferta inesperada, un proyecto de colaboración en otra ciudad, una oportunidad profesional que podía ampliar su trabajo con niños sordos y traer recursos al aula. La oferta estaba bien pagada, prometía visibilidad y la posibilidad de crear materiales que cambiaran la vida de muchos. Por un instante, la mente de Sofía dibujó mapas alternos, aulas nuevas, ventanas distintas, el espacio para levantar algo mayor. Pero al mismo tiempo, la memoria de la noche anterior le posó una mano en el hombro. La nueva familia que había encontrado, las niñas Margaret, Diego, Mateo, no era una anécdota, era un hogar.
Aceptar el proyecto significaría cruzar un puente hacia otro lado, posiblemente para siempre. No aceptar significaría quedarse con la certeza de que algunas oportunidades no se repiten. La decisión se presentó como una línea recta entre dos compromisos, el profesional y el humano. Esa noche, Sofía no durmió con certezas. Pensó en su padre, en la manera en que había construido imperios con manos que no temblaban, en los mundos que un apellido podía abrir. Pensó en las manos de las niñas, pequeñas y confiadas. Pensó en Mateo, con sus herramientas y su insistencia en no prestar su presencia a quien quería jugar con la dignidad ajena. La ciudad, en su silencio, parecía sostener una posibilidad, que una broma mal hecha hubiera servido para algo distinto. Pero también sabía que no podía dejar que la paternidad de su apellido decidiera por ella. Al amanecer, con la ventana empañada y la nieve rehaciéndose en la acera, Mateo la llamó. No por rescate ni por consejo, sino por un dato simple. Había rastreado las comunicaciones y creía saber quiénes habían iniciado el plan. No lo dijo para abrir una herida, sino para ofrecer un mapa claro. Le propuso encontrarse en el puente que cruzaba el río hacia el mercado municipal. Un puente de hierro con vigas, pintadas de azul, que Mateo solía recorrer cuando necesitaba ordenar pensamientos. El puente era, para ambos, una metáfora tangible, una estructura que conectaba dos orillas, un lugar donde se podía mirar el flujo de la ciudad y entender que la vida no tenía por qué ser una sola ruta. Sofía aceptó. Tomó su abrigo, la bufanda que ya no llevaba caída sino envuelta con cuidado, y se acercó a la cita consciente de que al cruzar no cerraría posibles finales, sino que elegiría los tramos desde los cuales construir. Cuando llegó, Mateo ya estaba allí, apoyado en el pasamanos, con las manos cubiertas por guantes que no ocultaban la firmeza de sus dedos. El río corría abajo, glacial y musical. De pie frente a él, Sofía sintió la certeza de que las decisiones más importantes no eran ni pequeñas ni grandilocuentes. Necesitaban verdad, coraje y tiempo. Mateo le habló con una sencillez que parecía natural. Le explicó lo que sabía del plan de la broma, le contó cómo lo confrontó y le dijo que quienes habían reído ahora estaban ante la posibilidad de reparar o callar. Le ofreció además un dato adicional. La oferta de trabajo que había llegado era real y valiosa, pero había margen para negociar tiempos y colaboraciones con quienes se habían convertido en su familia improvisada. No había respuestas fáciles, solo opciones. Sofía miró el río y luego las manos de Mateo. Las palabras que quiso decir quedaron suspendidas entre los dedos, buscando su forma en signos y en aire. Levantó la mano y trazó la señal de puente con los dedos, lenta y deliberadamente. No era una promesa, ni una renuncia, era una petición: enseñarme a cruzarlo conmigo. Mateo le devolvió el gesto con una mezcla de gratitud y algo que se parecía a la ternura. Asentía como quien acepta la invitación a caminar lentamente. En el rostro de ambos se abrió una posibilidad que no estaba escrita en ningún contrato: construir una vida que no se confesara a través de un apellido ni se midiera por el ruido de una broma mal hecha. Allí, en mitad del puente, con la ciudad respirando y la nieve comenzando otra vez su trabajo de cubrir bordes, Sofía supo que el plan de burla que esa noche había intentado humillarla era apenas un punto en una hoja más larga. Pero también supo que la dignidad no se reconstruye con venganzas, se teje con manos que sí saben tenderse. Y cuando el teléfono en su bolsillo vibró con un nuevo mensaje, esta vez un correo que confirmaba una entrevista ligada al proyecto, la tensión se hizo carne. Elegir podía significar perder algo recién encontrado o alimentar una causa mayor. Mateo le ofreció algo que no se compra: honestidad. Y mientras la conversación se alargaba en el aire frío, la ciudad parecía contener la respiración, como si supiera que las siguientes decisiones marcarían tramos de puente no solo para ellos dos, sino para las pequeñas manos que ya los miraban como referentes. Si esta historia te toca, cuéntame desde dónde nos ves. La tarde se cerró con más preguntas que conclusiones. En la plaza, un grupo del círculo social que había reído la noche anterior se aprestaba a enfrentar un escrutinio sutil.
Algunos recibieron comentarios firmes en sus redes, otros se encontraron con silencios que pesaban más que las palabras. La reputación, cuando se filtra en el público, se resguarda con reacciones que rara vez son honestas. Aún así, el roce de la responsabilidad había comenzado a dejar marcas. Sofía volvió a su apartamento caminando, con la nieve en los bordes de las botas. En el ascensor se encontró con una vecina mayor que le ofreció la simpatía que no exige comprensión. En la puerta de su casa dejó la bufanda sobre una silla y abrió el álbum por la página donde aparecía con su madre en una feria de libros. Al tocar el papel, sintió que algo dentro de ella se asentaba. La sensación de que no sería definida por una sola cena. Al acostarse, repasó mentalmente los rostros de quienes de alguna manera habían sido parte de la noche. Las gemelas con harina en las manos, Margaret sonriendo, Diego con ojos cansados pero cálidos, Mateo con su mochila, la mujer del grupo que no había pensado en el daño. Pensó en su padre, en sus expectativas y en el modo en que ambos podían dialogar desde la diferencia y el amor. Pensó en el puente, en su estructura azul, en cómo una metáfora podía convertirse en un plan. La historia no había terminado, la broma había sido detonante, no definitoria. En las aguas bajo el puente, la corriente repetía que los tramos que cabe cruzar se construyen uno a uno. Esa cotidianidad, construida con humor y con cuidado, se volvió el ancla de Sofía. Las reuniones informales en la cocina se multiplicaron. Había conversaciones prácticas, qué materiales dominar para la clase, cómo conseguir alfileres, quién podría llevar a las niñas al parque, y otras más profundas, donde la confianza se medía en sílabas mudas hechas con las manos. En una de esas tardes, cuando la lluvia golpeaba los vitrales y la casa olía a pan tostado, Sofía pidió a Mateo que le mostrara cómo arreglaba la vieja farola del portal. Quería entender sus herramientas, no por curiosidad pasajera, sino para verlo trabajar y aprender a leer su concentración. Mateo, con esa mezcla de paciencia y orgullo callado, le explicó el orden de las llaves, el porqué de cada destornillador. Entre una explicación y otra, dejó que ella tocara la punta de una herramienta, y la calidez de ese contacto tenía la sencillez de un compromiso no anunciado. Las semanas enseñaron a los dos a moverse en un lenguaje que no siempre necesitaba signos exactos. Había gestos cotidianos, un tope de hombros en medio de una broma, una mano que buscaba otra en la oscuridad del cine improvisado en la sala, y había silencios que se entendían como consentimientos. Mateo aprendió a limpiar el teléfono de Sofía cuando ella lo dejaba seco de miradas. Ella, por su parte, aprendió a dejar afuera el brillo del apellido cuando estaban frente a frente. En la intimidad de la cocina, Rafael Ortega era una nota lejana y no la partitura principal. En la escuela, la noticia de la oferta de trabajo se filtró con discreción. Algunos colegas la felicitaron con abrazos sinceros, otros la miraron como quien contempla la posibilidad de perder a alguien querido. Sofía habló con el director, quería ver si era posible coordinar el proyecto sin abandonar el aula por completo. Quería llevar recursos al barrio sin cortar a los niños que veía cada semana. La negociación resultó en una propuesta práctica, un permiso parcial para trabajar en los talleres externos, clases reducidas en persona y formación de asistentes que pudieran continuar la enseñanza en su ausencia. No era la solución perfecta, pero habría una vía para no desaparecer de la vida que ya había comenzado a formar. La posibilidad de equilibrar ambas responsabilidades dio margen para respirar, pero no eliminó la presión. Había una tensión nueva, la idea de viajar, de ausentarse durante semanas y dejar en mano de otros el contacto diario con las niñas. Sofía pensó en Margaret, en Diego, en Mateo, pensó también en las pequeñas manos que se aferraban a su figura en el aula. Decidió que antes de tomar una decisión definitiva, hablaría con la comunidad que la había recibido. No quería que su partida fuese una fuga, ni que su presencia se tornara en una importancia efímera. Organizaron entonces una tarde en la que la casa de Margaret se volvió una pequeña asamblea familiar. Las niñas se encaramaron sobre las rodillas de sus padres, y la abuela sirvió té y galletas. Toda la vecindad que había participado en la escena del restaurante, menos los que habían planeado la broma, fue invitada. La idea era que quienes conocían la ciudad de Sofía dieran su opinión.
Entre los presentes hubo docentes, vecinos, una bibliotecaria y la mujer que, semanas antes, había reído con facilidad. Ella llegó con la voz revestida de titubeos. No fue una presencia cómoda, pero estaba allí. Sofía habló con claridad, contó lo que la oferta representaba, lo que temía perder y lo que deseaba construir. Pidió, sobre todo, que la decisión que tomara fuera vista por todos como un acto responsable, no un escape. La mujer que había encabezado la burla, se llamaba Lucía, permaneció en silencio durante gran parte de la reunión. Cuando por fin se levantó a hablar, lo hizo con un andarías de vergüenza. Ofreció una disculpa que no buscaba explicación. Dijo que había subestimado el daño y que había pensado en la broma como una forma de reafirmar su posición social. Escucharla no borró la noche del restaurante. Sin embargo, la comunidad reclamó otra cosa además del arrepentimiento narrado, pidió reparación. Fue Margaret la que, con manos que habían amasado panes y reconciliaciones, propuso algo práctico: que Lucía ayudara en la escuela un día a la semana, que se encargara de actividades sociales, que dedicara horas al taller de señas para mantener la puerta abierta. No era un castigo público, pero tampoco una absolución. Era una oportunidad de responsabilidad que exigía trabajo y constancia. Lucía aceptó. No hubo dramatismo en la aceptación, hubo una rendición a la labor que la hizo trabajar con niños y con manos que antes solo tocaban sobremesas. La consecuencia fue social y simbólica. La broma ya no podía ser una pieza suelta en un juego de poder. Quienes participaron tuvieron que enfrentar la incomodidad de poner atención donde antes habían puesto risa. Para algunas personas, esa incomodidad fue suficiente lección, para otras, un paso hacia la humildad. En el invierno que continuó, mientras las jornadas se acortaban y la ciudad se cubría de luces, Sofía tomó la decisión de aceptar el proyecto con condiciones. Iba a viajar por períodos cortos y a mantener su aula como eje. Además, instauraría un programa de tutorías online y un cronograma de visitas donde siempre habría una presencia estable. Fue una elección que no eliminó el miedo, pero que lo transformó en un compromiso medible. Había también una segunda parte en la decisión. Habló con su padre. Rafael, sin dramatismos, escuchó. No hubo sermón paternal, hubo preguntas y, finalmente, apoyo con reservas. No era un permiso, era un acuerdo entre dos vidas que querían seguir comunicándose. La noticia del compromiso profesional se celebró en la casa de Margaret con una pequeña cena, galletas decoradas, un brindis con limonada caliente, las gemelas recitando su propia versión de la noche de paz. Aquella noche, entre risas, Mateo y Sofía se encontraron dando pequeños pasos. Una mano que se demoraba sobre la espalda, una pausa compartida que duraba más que las palabras. No fue una noche de grandes declaraciones, sino de confirmaciones. Ambos habían decidido que el puente no era una metáfora para quedar quietos en los extremos, sino para atravesar con cuidado. El tiempo fortaleció también la intimidad de los gestos. Mateo aprendió a pedir permiso antes de abrazar. Sofía aprendió a dibujar su nombre con la yema del dedo en la palma de él. Compartieron tareas domésticas y pequeñas disputas, quién se encargaría del café por la mañana o de recolocar las fotos del salón. Esas pequeñas batallas, resueltas con humor, se convirtieron en su tejido cotidiano. Cuando él acompañaba a las niñas a la escuela, ella se quedaba horas después revisando materiales. Cuando ella se iba por los talleres, él se encargaba de las cenas y de que las luces navideñas no se desordenaran. Hubo momentos difíciles. Una noche, después de un taller fuera de la ciudad, Sofía regresó exhausta. El cansancio la dejó sin ganas de fingir. Le costó traducir en signos lo que la voz de la fatiga pedía. Mateo la recibió con una taza de té y una toalla caliente en las manos. Sin decir mucho, la sentó y le ofreció su cuerpo como lugar de reparación. Fue ahí, en la quietud de un cuarto con luces bajas, donde Sofía le mostró la parte de su historia que no había contado a nadie. Una carta vieja que guardaba, escrita en letra apretada por su prometido antes de desaparecer en el accidente. La tristeza no era un lastre, dijo con manos pequeñas. Era un pedestal que había aprendido a sostener sin que se convirtiera en una prisión. Mateo escuchó, y su respuesta fue un gesto que no buscó arreglar sino sostener. Besó su frente con la ternura que a veces las palabras no saben dar.
La relación creció entonces en esas líneas donde la admiración diaria se entrelazaba con el deseo de estar el uno para el otro. Hubo confesiones discretas. Mateo admitió, un atardecer mientras pintaba una baranda, que se sentía orgulloso cuando la gente dejaba de mirarlo como a un conserje y empezaba a verlo como el hombre que había elegido cuidar el edificio. Sofía, en su respuesta, trenzó signos que eran una promesa, que sus manos no se irían donde no hubieran sido invitadas, que cuando escogiera un camino, él estaría avisado. La vida profesional de Sofía florecía a la par de su vida personal. Los talleres eran recibidos con gratitud y su nombre comenzó a sonar en círculos más amplios. Publicaciones locales le pidieron testimonios, radios comunitarias le ofrecieron horas para hablar de la lengua de señas. Ella aceptó algunas entrevistas, siempre cuidando de que su trabajo no le robara la vida que construía con los otros. Mateo estuvo presente en algunos foros, no como un personaje secundario, sino como alguien que hablaba de la dignidad del trabajo manual y de la belleza de aprender a escuchar sin sonido. Un día, mientras preparaban una presentación en la biblioteca municipal, Mateo le propuso un proyecto conjunto: restaurar el puente pequeño del parque donde las niñas aprendían a andar en bicicleta. No era un gesto grandilocuente, era simbólico y práctico. Un puente reparado sería un puente usado por todos. Sofía aceptó con entusiasmo. Juntos solicitaron herramientas, hablaron con el municipio y planificaron un fin de semana para la obra. La iniciativa se volvió un acto comunitario. Vecinos trajeron pintura, niños ofrecieron canciones, y la mujer que había liderado la broma, ahora voluntaria, vino con un kit de galletas para los trabajadores. El puente, una vez restaurado, tomó un nuevo nombre no oficial pero sentido: el Puente de las Manos. En una placa pequeña, hecha por las gemelas, se grabó una frase sencilla: para cruzar, sostén la mano del otro. No fue un homenaje teatral, fue un recordatorio. Cada vez que la pareja pasaba por allí, Sofía y Mateo se miraban y, sin necesidad de palabras, apretaban las manos. Era su manera de recordar que lo que era frágil podía recuperarse con cuidado. Entretanto, las repercusiones de la broma continuaron. Algunas de las personas que la planearon decidieron alejarse de su círculo cercano. Otras intentaron recomponer relaciones con disculpas que no siempre llegaron limpias. Lucía, por su parte, no se limitó a las horas en la escuela. Organizó un evento público de recaudación para un proyecto comunitario y acudió como parte de la red de reparación que había aceptado. La exposición pública no borró el daño, pero mostró que la responsabilidad podía tomar formas útiles. La comunidad aprendió que reparar implicaba trabajo sostenido, no gestos puntuales. Hubo quien dudó del alcance de las disculpas. Hubo quien se sintió traicionado por la facilidad con que algunos pedían perdón sin comprometerse. Para Sofía, la lección fue menos delatadora. La dignidad que merecía no se la daba el perdón de sus agresores, sino las acciones de quienes decidieron quedarse y construir. Llegó el invierno siguiente, y con él la ocasión de una celebración íntima: la graduación de las gemelas en el pequeño taller de manualidades que habían tomado con la escuela. Los padres, las maestras y un grupo de vecinos asistieron al acto. Sofía fue invitada a realizar la interpretación de una canción para cerrar la ceremonia. Eligió sin dudar La Noche de Paz. Esta vez no fue una demostración para enseñar, sino un puente compartido. Las manos de todos formaron una secuencia de signos que empezó con Sofía y se expandió hasta los últimos rincones del salón. En el gesto colectivo hubo una intensidad que no buscaba aplausos. Era la confirmación de que la lengua de señas no era un idioma aislado, sino una forma de habitar el mundo más inclusiva. Esa noche, después del acto, Mateo la llevó a caminar por el parque. La nieve descansaba en la baranda del Puente de las Manos como un borde de encaje. Se detuvo en la mitad, con el río silbando abajo, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de cartón. No era gran cosa. Dentro había una pieza sencilla, un colgante con la forma de una miniatura de puente, hecho por un artesano local. Mateo no dijo mucho. Le tomó la mano con la derecha y con la otra hizo un gesto lento, no una palabra grandilocuente, sino una propuesta concreta. Caminar conmigo, despacio. Construir, no prometer cosas que no pueda cumplir. Sofía lo miró.
Sus ojos brillaron de una manera que era equivalente a la palabra sí. Escribió su respuesta con el pulgar en su palma como tantas otras veces. No un ahora rotundo, sino un vamos que implicaba tiempo. Fue un compromiso para construir día a día, sin perfecciones, con paciencia. Acordaron no casarse como un acto de destino, sino como una celebración futura de lo que ya eran, una familia elegida. Los meses que siguieron fueron de consolidación. El proyecto de Sofía le daba la posibilidad de visitas periódicas. Se organizó un calendario donde Mateo y Diego, junto con otros vecinos, se convertían en representantes estables del hogar. La pareja se trasladó a una vivienda contigua a la de Margaret para poder cuidar a las niñas sin perder autonomía. La mudanza fue sencilla y cargada de significado. Cajas que contenían libros de la escuela, una lámpara que había pertenecido al abuelo de Mateo, un álbum que ya no era solo de Sofía, sino de todos. A medida que las vidas se entrelazaban, la sensación de pertenencia fue creciendo. En fiestas pequeñas, en cenas improvisadas y en los problemas cotidianos, aprendieron a convivir con las contradicciones de la vida compartida. Sofía siguió viajando, pero las ausencias se hicieron más llevaderas por el modo en que estaban planificadas. Mensajes, videos táctiles, cartas en su cuaderno donde dibujaba escenas para no perder detalles. Mateo, por su parte, retomó cursos vespertinos en electricidad, no porque alguien le exigiera una transformación, sino porque tenía un proyecto que quería retomar. Una pequeña empresa de reparación que pudiera darle margen de maniobra y orgullo profesional. Allí estaba la otra forma de construir puente, la que pasa por volver a los sueños con la mano del otro sosteniéndolos. El momento del compromiso formal llegó al cabo de un año. No fue un evento fastuoso, fue más bien una reunión íntima en la cocina de Margaret. Las gemelas habían preparado una envoltura con dibujos y una tarjeta que decía: «Cruzaremos juntos». Mateo tomó la mano de Sofía, sacó el colgante del puente de su bolsa y lo puso en su cuello. No hubo anillos grandes ni discursos ensayados, hubo promesas sencillas: fidelidad, honestidad, la decisión de priorizar a la familia que habían elegido. Más que un espectáculo, fue un acto de presencia. La boda se planeó para el siguiente invierno, con la intención de que fuera una celebración que incluyera a todo el vecindario y que coincidiera con la época navideña que había sido telón de su encuentro. Nada ostentoso. Se eligió el salón comunitario del edificio, decorado con guirnaldas traídas por vecinos, luces hechas por las niñas y una mesa con galletas que Margaret cocinó con la complicidad de Cali y Cassie. La ceremonia tendría elementos significativos: el canto en señas, la lectura de cartas escritas a mano y, por petición de las gemelas, la costumbre de colgar un adorno de puente en el árbol como recuerdo. Durante los preparativos surgieron algunos temores. Rafael no estaba acostumbrado a eventos así. Le costó aceptar la idea de una boda que no dependiera de protocolos sociales. Hubo conversaciones largas entre padre e hija, en las que hablaron de orgullo y pertenencia desde ángulos distintos. Al final, Rafael asistió no solo como padre, sino como un hombre que aprendió a sostener el paso que su hija había decidido dar. Llegó con un discurso breve y sin pompa. Habló de amor como de una forma de trabajo responsable. En su mirada había respeto por la elección de Sofía y un reconocimiento tácito de que su mundo no dominaba totalmente a la vida de la mujer que era su hija. El día de la boda amaneció frío y claro. Las calles olían a pan recién hecho y a leña. Vecinos colgaron luces en el trayecto. Hacia el salón, las niñas repartían pequeñas tarjetas con dibujos de puentes. Dentro, el salón estaba lleno de rostros que habían sido parte del proceso. Amigos, vecinos, colegas, algunos de los que habían estado en la broma y que ahora, con el paso del tiempo, se sentían parte de la reparación. Nadie quería grandes dramas, todos querían honestidad y celebración. La ceremonia fue breve y sincera. Sofía entró de la mano de su padre. La música que la acompañó no fue una canción en solitario, sino una mezcla de voces, la masa coral de quienes habían aprendido la noche de paz en señas, con las manos moviéndose como alas. Mateo, al verla, se acercó despacio y se colocó frente a ella.
No hubo votos recitados de memoria, hubo cartas leídas a voz baja por Diego y por Margaret, que hablaron de los pequeños pactos que se hacen entre quienes deciden estar. Sofía y Mateo firmaron no un contrato sino una lista de intenciones. Sostenerse en los tiempos difíciles, reír con frecuencia, poner siempre la dignidad por encima del show. Como momento de la ceremonia, eligieron una tradición que había nacido en la comunidad. Cada asistente dejó en una caja una frase, un deseo, una promesa escrita. Después, los novios sacaron 3 frases al azar y se comprometieron a cumplirlas durante el primer año. Fue un gesto sencillo que transformó la celebración en un acto de corresponsabilidad colectiva. Al final, las gemelas subieron al escenario y pidieron que todos enseñaran la versión en señas de la Noche de Paz. Fue la segunda vez que la canción aparecía como hilo conductor de su historia. Esta vez, sin embargo, no era una lección sino una celebración compartida. Las manos de Sofía se movieron con calma, como si las letras de la canción hubieran ganado un lugar nuevo dentro de su cuerpo. Los aplausos fueron sonoros y, más importante, entrañables. La fiesta fue una reunión desordenada y cálida. Hubo momentos de baile donde las manos se buscaban para una tregua, otras de complicidad en las que la mirada decía todo. Lucía, presente, se acercó a la pareja y entregó una carta donde expresaba sus disculpas y ofrecía una donación para el proyecto de la escuela. No era una absolución, y nadie la pidió. Era, sin embargo, una forma de continuar el trabajo de reparación. La suma de gestos imperfectos y constantes se volvió la nueva manera de sostener la comunidad. Los años posteriores no borraron las dificultades. Tuvieron problemas económicos, discusiones sobre prioridades, noches en las que los niños se enfermaron y todo parecía demasiado. Pero esos momentos fueron tejidos con decisiones diarias. Uno que cocinaba, otro que acudía a la nocturnidad para llevar medicinas, una abuela que se sentaba a contar historias. Sofía continuó con su labor, expandiendo el proyecto y encontrando modos creativos de incluir recursos para su comunidad. Mateo levantó su taller y empezó a recibir encargos más constantes. El puente de las manos se volvió un símbolo real. Se usaba para ir al mercado, para enseñar a andar en bicicleta y para festejos. En un invierno, años después de la primera nieve que los había unido, la pareja volvió al puente por una simple costumbre: mirar cómo la corriente del río cambiaba con la luz. Se sentaron en la baranda y, como tantas otras veces, entrelazaron las manos. A su alrededor, las gemelas ya adolescentes contaban historias de infancia a sus propios amigos. Margaret, con la memoria intacta, cortaba galletas en la cocina pensando en las reuniones que aún vendrían. Sofía y Mateo no necesitaban palabras grandiosas, se bastaron en el apretón cotidiano. Antes de irse, Sofía sacó del bolsillo el cuaderno donde, años atrás, había dibujado las manos que se encontraban. La hoja estaba quegora llena de notas, de fechas, de pequeñas victorias. La palabra puente aparecía varias veces, en distinto pulso. Mateo dejó que su dedo recorriera la tinta y, con una sonrisa, apretó su mano más fuerte. En la distancia, el rumor de que algo bello y humilde se había construido en medio de un gesto cruel se convirtió en una historia que la gente contaba sin darse cuenta, no como una fábula de justicia instantánea, sino como la prueba de que la dignidad insistía incluso cuando el mundo proponía la burla. Sofía comprendió con una calma nueva que su vida no se definía por el apellido ni por la ofensa sufrida, se definía por la decisión de tender manos y aceptar las de otros. En la noche, cuando las luces del salón vecino se apagaban y la casa respiraba con la cadencia de quienes han construido junto, Sofía tomó un lápiz y escribió en la primera página de su cuaderno una nueva palabra: manos. Bajo ella, dibujó un puente con más detalles que aquel primer boceto. No era un mapa de rutas, sino un inventario de compromisos. Dar clase, escuchar con las manos, cocinar para los vecinos, reparar una farola, viajar cuando tocara, volver siempre. Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Él la abrazó con ternura y, sin demasiada retórica, le dijo con un gesto: «Así seguimos».
Sofía respondió con la misma sencillez, apretó su mano, y en ese apretón estaba todo lo que habían aprendido: la dignidad que no se pide, la reparación que exige trabajo y la posibilidad de amar sin consumar la identidad del otro. La ciudad, por su parte, siguió haciendo lo suyo. Ofreció oportunidades, equivocaciones, días de risa y noches de silencio. Pero en un rincón de sus calles, un puente reparado y un hogar que no buscaba ser perfecto hallaron nueva ciudadanía. La ciudad, por su parte, siguió haciendo lo suyo. Ofreció oportunidades, equivocaciones, días de risa y noches de silencio. Pero en un rincón de sus calles, un puente reparado y un hogar que no buscaba ser perfecto hallaron nueva ciudadanía. La ciudad, por su parte, siguió haciendo lo suyo. Ofreció oportunidades, equivocaciones, días de risa y noches de silencio. Pero en un rincón de sus calles, un puente reparado y un hogar que no buscaba ser perfecto hallaron nueva ciudadanía. La ciudad, por su parte, siguió haciendo lo suyo. Ofreció oportunidades, equivocaciones, días de risa y noches de silencio. Pero en un rincón de sus calles, un puente reparado y un hogar que no buscaba ser perfecto hallaron nueva ciudadanía. La broma que intentó humillar se convirtió en un catalizador que, al final, ofreció una oportunidad para que muchos aprendieran a sostener. No fue un milagro, sino la suma de acciones humanas. Disculpas que se tradujeron en horas de aula, manos que aprendieron a signar, vecinos que se hicieron cargo y dos personas que decidieron no permitir que la humillación definiera su historia. En la última página del cuaderno, en la tinta que ya no temblaba, Sofía escribió una frase que no era una sentencia, sino una invitación: construyamos puentes que se usen. Cerró la libreta, se levantó y junto a Mateo caminó de vuelta al calor de la casa, donde la abuela ya los esperaba con 2 tazas de chocolate caliente. Las niñas corrían alrededor del árbol de Navidad, colgando pequeños adornos con formas de puentes que habían hecho esa misma tarde. Había, en ese gesto cotidiano de volver a casa, una promesa que no necesitaba grandilocuencia: sostener lo que se ama con manos firmes y humildes, aceptar la responsabilidad cuando se lastima y aprender a cruzar juntos. Y así, en la calidez de una cocina, rodeados de los suyos, Sofía y Mateo cerraron otro día de sus vidas, sabiendo que la broma que los había unido no sería olvidada, pero tampoco dictaría su destino. Habían convertido una humillación en un comienzo. No porque la broma hubiera sido redimida por arte de magia, sino porque quienes fueron heridos y quienes decidieron reparar, eligieron trabajar con paciencia hasta que el puente que necesitaban se hizo real y necesario. Y mientras la nieve volvía a cubrir los bordes del puente de las manos, la ciudad aprendía que las segundas oportunidades no se regalan, se merecen.